está silenciado. Romina no está silenciada. No podemos, chiquillos, si ya se han conectado a Zoom, más de 2 clases, básico es, y deberían saberlo ya como parte, es como cuando uno entra en la sala y tiene que guardar el celu, lo mismo es silenciarse, ¿ya? Luego de la indicación, nos vamos a lo que vinimos, que es comenzar nuestra clase de lenguaje. Así que yo ahora voy a compartir la presentación y de aquí para adelante no paramos. Ya estamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, listo, encargado de enlace, comenzamos. Muy buenas tardes, estudiantes del Centro Educacional de Adultos San Alfonso. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase, a nuestra cuarta clase virtual de lenguaje y comunicación. Como modo de protocolo, pedirles por favor que se silencien, que a partir de ahora dejemos de ocupar el chat para que la gente pueda observar de buena forma la presentación en PowerPoint que he hecho el día de hoy. La presentación. Estamos en la asignatura de lenguaje y comunicación y quien les habla, el profesor Miguel Otaro Lopazo, apoyado en la educadora diferencial Camila Díaz y el encargado de enlace Ángel González. Hoy día nos toca la cátedra de los primeros niveles medios. Objetivo de aprendizaje. Al igual que en la clase anterior, vamos a seguir trabajando el objetivo de aprendizaje número 5, que es leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros y comentarlas, estableciendo relaciones entre los temas y visiones de mundo que las obras proponen y la propia experiencia personal. La clase pasada, chiquillos, aquí como yo les puse a ese ser lleno de preguntas, me gustaría si es que alguien me puede responder qué aprendimos o qué contenido ustedes recuerdan que vimos la clase anterior. ¿Hay alguien que quiera aportar con eso? Doy la palabra. ¿Qué aprendimos en la clase anterior, chiquillos? Los géneros literarios. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Solange. Solange, ¿y tú recuerdas cuáles son los 3 géneros literarios que trabajamos la clase pasada? El lírico, narrativo, dramático. Lírico, narrativo y dramático. Excelente, Solange. La felicito. Gracias. Muy bien, como dijo nuestra compañera Solange, la clase pasada nosotros trabajamos los géneros literarios y seleccionamos los 3 que se trabajan en el lenguaje, que son el narrativo, el lírico y el dramático. Y a modo de recordatorio, solo decirles que tenemos el género narrativo, que es aquel donde se relatan historias ficticias de tipo real o imaginaria, como los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. También tenemos el género lírico, donde el autor expresa sus sentimientos, y en este género encontramos canciones, poemas, coplas, entre otros textos de tipo poético. Invitamos a silenciar a los estudiantes para no interrumpir nuestra clase. Y también vimos el género dramático, donde son diálogos para ser representados en un escenario. Y en este tipo de género dramático, quien escribe el texto es un dramaturgo, y la característica de esto es que casi siempre son comedias o tragicomedias o también tragedias. Entonces, ya habiendo visto y recordado la clase pasada, podemos pasar a la clase de hoy. Y en la clase de hoy vamos a adentrarnos en las creaciones de los escritores. Nos vamos a ir a los mundos literarios. Vuelvo a repetir, la clase de hoy día vamos a trabajar mundos literarios. Entonces, el menú de la clase del día de hoy. Invito a silenciarse, por favor, para que podamos seguir desarrollando la clase de manera normal. Vamos a trabajar entonces hoy día una introducción sobre mundos literarios. Vamos a conversar sobre los diferentes tipos de mundos literarios y principalmente de los 5 que existen vamos a trabajar en la clase de hoy. Solo 2, el mundo cotidiano o realista y el mundo cotidiano de la ciencia ficción, para así dejar la próxima semana los géneros que nos faltan. Y al finalizar la clase vamos a dar una explicación general de la guía
que más que guía, esta semana es un cuestionario de preguntas relacionadas a lo que el profesor está hablando en este momento. Como dice el título, para saber más hay que leer. Y hoy día vamos a leer y vamos a escuchar acerca de los mundos literarios. Como dijimos nosotros en clases pasadas también, la literatura es una expresión artística. Y es una expresión artística porque crea mundos por medio de las palabras. Y en este proceso de creación, quien escribe se detiene en la escritura y juega con las reglas para poder expresar lo que quiere lo más fielmente posible. Y para eso ocupa su mundo imaginario. De este modo, el valor de una obra dependerá de la riqueza o la construcción lingüística que tenga el escritor para expresarle a su oyente. Cuando se lee un texto, chiquillos, y esto es muy importante en los géneros literarios, tanto en el género narrativo, en el lírico y en el dramático, cuando se lee un texto se establece un acuerdo tácito. ¿Qué quiere decir la palabra tácita? Un acuerdo implícito, un acuerdo que no se puede observar. ¿Y entre quién se establece ese acuerdo? Se establece entre el emisor, que en este caso va a ser el autor o la autora, y el receptor, que va a ser el lector o la lectora. ¿Por qué se establece este acuerdo? Simplemente porque nosotros sabemos que los tres tipos de género, lírico, narrativo y dramático, son textos ficticios, o sea, son textos de una creación personal. Por lo tanto, a este pacto donde el lector asume como real lo que está leyendo, se le llama pacto de verosimilitud o pacto de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como lector, sabiendo que lo que el escritor hizo es de ficción o es algo que no ha sucedido realmente, yo lo acepto como verdadero para poder tener un mayor compromiso con la lectura de dicho texto. Ya ese pacto donde yo acepto como verdadero eso para poder leer y hacerme cómplice de esta obra, a ese pacto entre autor y lector lo vamos a llamar el pacto de verosimilitud o pacto de la verdad. La realidad de chiquillos en un texto, en cualquier texto literario, ya sea narrativo, lírico o dramático, reciben el siguiente nombre: los mundos literarios o mundos posibles, los cuales pueden ser diversos dependiendo del tiempo y el espacio en que se desarrollan las acciones de los personajes. Pero es muy importante que ustedes sepan que cuando un autor inventa un texto y escribe su texto, tiene que crear un mundo posible o un mundo literario, porque es como todo lo que engloba el desarrollo de dicha historia. Los mundos literarios pueden ser de varios tipos y en una obra pueden existir más de uno, pero se considera como importante el que predomina en el texto. Hasta el momento, ¿todo bien por acá, chicos? Continuamos entonces. Por último, en la primera parte, no es que se nos vaya a acabar la clase, por último, como se trata de mundos creados o ficticios, se pueden reconocer en otras manifestaciones artísticas, de alguna manera, que de alguna manera, perdón, han derivado en los escritos. Se pueden derivar también del cine o de las series de televisión. Los mundos que ustedes deben conocer en este nivel de educación, en primer nivel de educación de adulto, son los siguientes. Los tipos de mundos literarios más comunes son el mundo cotidiano o realista, el mundo cotidiano de la ciencia ficción, el mundo onírico o fantástico, también conocido como el mundo de los sueños, el mundo mítico o maravilloso y el mundo de lo real maravilloso. O sea, cuando yo les pregunte a ustedes en algún momento qué tipo de mundos existen, existen 5 que nosotros vamos a aprender: el cotidiano o realista, el cotidiano de la ciencia ficción, el onírico, fantástico o de los sueños, el mítico o maravilloso, o el mítico, o el de lo real maravilloso. En la clase de hoy vamos a trabajar el cotidiano o realista y el cotidiano de la ciencia ficción. Voy a sacar un poquito la
la presentación para preguntarle al curso si es que alguien, tengo algún voluntario después para leer, chiquillos. ¿Hay algún voluntario de lectura que hoy día quiera participar? Yo leo. ¿Quién? Pamela, ya. Cuando yo te diga, Pamela, tú me vas a ayudar, ¿ya? Ok. Excelente. Pamela Bustamante, curso. Primero, sí. Excelente, Pamela. La felicito. ¿Algún otro voluntario? Por si el texto... ¿Me escuchas bien o está muy despacio? Se escucha excelente. Yo, profe. ¿Y quién dijo yo, profe? Solange. Ya, entonces tenemos dos voluntarias, Solange y Pamela. Continuamos entonces para yo seguir con el desarrollo de esto de la mejor manera posible. Entonces, como les dije, la clase de hoy vamos a trabajar el mundo cotidiano realista y el mundo cotidiano de la ciencia ficción. El mundo cotidiano realista corresponde, chiquillos, a un mundo donde los relatos de ficción son semejantes a nuestro mundo conocido. Voy a pedir que silencien, chicas. Cuando yo les pida la palabra, les voy a dar el nombre. No hay ningún problema. Vuelvo entonces a esta parte. El mundo cotidiano realista corresponde a relatos donde el mundo de ficción es semejante al mundo conocido, por lo cual se rige por las mismas normas, aun cuando el relato ocurra en tiempo pasado o presente. Es súper importante que cuando nosotros leamos textos de tipo mundo cotidiano, pueden haber sucedido en el pasado o en el presente, no en el futuro. Son lugares muy parecidos al nuestro, pueden ser distantes, lejanos, pero son de características similares. Esto lo hace muy cercano y similar a la vida diaria y permite crear en el lector, la ilusión de que se encuentra frente a acontecimientos reales que ocurrieron. Lo importante en el mundo cotidiano realista, que es como uno de los mundos donde se hace más efectivo el pacto de verosimilitud, porque cuando yo leo este tipo de textos, la narración es tan real que yo me imagino que estoy dentro de este pueblo o acontecimiento de manera de testigo o presencial. Un aspecto importante es que toda obra narrativa del mundo realista se adapta a la cotidianidad de la época. Por lo tanto, las descripciones de los lugares o los personajes corresponden a la época y el lugar donde está situado el narrador. Este puede ser más allá en el pasado o también en el presente. Voy a pedir que se silencien 1/10 vez aproximadamente, chiquillos. Un ejemplo de mundo cotidiano es la novela del escritor Alberto Lesgana. Vamos a parar un poquito. Hay alguien que está con audio y no nos deja. Jenelson Cajiste. Le voy a pedir por favor que se ponga mute porque nos está dificultando a todos el desarrollo de la clase. Sigo diciéndolo. Hay una persona que está identificada como Jenelson Cajiste que nos está interrumpiendo a todos la clase. En fin. Continúo. Tío Ángel, si usted le puede decir a la profe Camila por interno que elimine a esa persona de la clase, le agradecería. Sí, profe, porque cada vez que te habla, ella habla. Sí. Ya, por eso, los demás... Ahí está hablando, profe. Me van a esperar un segundito, chiquillos. A mí de básica. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es básico tener el audio silenciado. Porque esto es lo que nos dificulta y a mí como profe, ustedes como estudiantes, ahí ya se fue. Eso lo distrae. Nos distrae. Nos vamos en un segundo a otro lugar donde no estábamos. Es como que nos fuéramos a otro mundo literario, respetando lo que estamos hablando. Entonces,
Un ejemplo del mundo cotidiano realista es una novela como Martín Rivas, de Alberto Blesgana, que fue adaptada y llevada a televisión hace algunos años. Martín Rivas es una novela del 1800 y algo, narrada en el 1800 y algo, donde se habla de un provinciano que llega a la ciudad. Y para eso le voy a pedir ahora a Pamela Bustamante que nos ayude con la lectura. ¿Desde un comienzo o de donde dijese su traje? Profe, si quiere yo puedo leer. No escucho a nadie. Ya, pues, profe, dígale que paguen los audios, no se escucha nada. Ahí me escuchan, vamos a esperar que... Profe, sáquenlos de la clase. Es que yo no soy el que maneja la... Espérenme un segundito, chiquillo. Voy a colocar mute un segundo. Ya. Si alguien la conoce o lo conoce, que le avise por interno, a lo mejor por WhatsApp. Ya, chiquillos. Entonces dejamos a Pamela Bustamante con la lectura del texto cotidiano realista Martín Rivas. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. ¿Voy bien? Excelente. Ya. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotonados por medio de anchas trabillas de basterro. Perdón, profe, pero tengo problema a la vista, ya no estoy con los lentes. Va muy bien, Pamela, tranquila. A la usanza de los años de 1842 y 43, su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón. Su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros componían un traje que recordaba antiguas modas. Solo los provincianos hacen ver ese tiempo en tiempo por las calles en la capital. Perdón. Ajá, excelente. Felicito a Pamela por atreverse y por leer también. Chiquillos, entonces lo que acabamos de escuchar de muy buena forma por Pamela es un relato del mundo cotidiano realista. ¿Por qué es un mundo cotidiano realista? Porque si bien está caracterizado en el año 1800, nosotros podemos asimilar características similares a las nuestras. Por lo tanto, lo vamos a considerar un relato real o cotidiano. Si bien puede haber pasado mucho más en el tiempo antiguo, nosotros igual vemos características reales de aquella persona. En este caso, se relataba la historia, en este pequeño relato, de Martín Rivas, un provinciano que llegaba a Santiago con una ropa bastante particular, como cualquier persona de campo, y la gente lo miraba un poco extraño por su forma de caminar, por su forma de vestir, algo que hasta el día de hoy sigue pasando en nuestra capital. Ahí tenemos imágenes de Martín Rivas en el Teatro Memoria Chilena y quién representó a Martín Rivas, Jorge Infante, protagonista junto a Silvia Villafaz. Y el segundo y último mundo que vamos a trabajar en la clase del día de hoy es el mundo cotidiano de la ciencia ficción, el cual se trata de una subclasificación de los relatos del mundo cotidiano en que se aborda la narración de un mundo futurista, dominado por la ciencia y la tecnología, pero en el que las formas de vivir y de relacionarse
son muy similares a la real actual. ¿A qué me refiero con esto? De los dos mundos que hemos trabajado hoy día, el mundo cotidiano o realista es un mundo donde predominan características de un ser humano común y corriente, pero que pueden haber pasado en el pasado o en el presente. En cambio, el mundo cotidiano de la ciencia ficción es un submundo del realista donde se predomina todo lo que es ciencia, tecnología, aunque las formas de vivir de los protagonistas también pueden ser similares a nuestro mundo actual. Y para eso vamos a dejar a la compañera Solange que nos va a leer este pequeño ejemplo. Ese primer diálogo solo servía para indicar que el robot oía, comprendía una pregunta rutinaria y daba una respuesta rutinaria, congruente con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de ahí era posible pasar a asuntos más complejos que pondrían a prueba las tres leyes y su interacción con el conocimiento especializado de cada modelo. Así que el técnico preguntó, ¿cómo estás? Y de inmediato se sobresaltó ante la voz del prototipo LN. Era distinta de todas las voces de robot que conocía. Había oído muchas. Formaba sílabas semejantes a los tañidos de una celesta de baja modulación. Muchas gracias, Solange. El pequeño relato que nos dio Solange, nos damos cuenta que todo esto sucede dentro de un laboratorio, de una vida cotidiana y tradicional, en una especie de mundo un poquito más futurista, donde ya se estaban creando prototipos de robot, y resulta que este prototipo, el LNE, empezó a tomar características más humanas, empezó a tomar características que los científicos nunca habían escuchado. Es un texto súper interesante este, de muchas más páginas, pero a lo que yo quiero llegar es que sepamos diferenciar que dentro de los dos mundos que vimos hoy día, tenemos el mundo cotidiano o realista, donde se vive un mundo, un espacio y un tiempo similar al nuestro, que puede haber pasado en el presente o en el pasado. En cambio, el mundo cotidiano de la ciencia ficción es un mundo parecido al nuestro, pero centrado en el futuro, centrado en las tecnologías, y en las naves espaciales, en los robots y en todo lo que tiene que ver con los futuristas. ¿Ya? Ahí yo les dejo una imagen para que se hagan una idea de lo que es el mundo cotidiano de la ciencia ficción. Y lo que tienen que hacer, si es que ya no lo han hecho, es lo siguiente. A partir de la información leída, responda las siguientes preguntas en su cuaderno. Dice, cuando se lee un texto literario se establece un acuerdo tácito o implícito entre el emisor, quien escribe, y el receptor, quien lee. ¿En qué consiste dicho acuerdo y qué nombre recibe? Recuerden que en la introducción de la clase trabajamos ese punto. ¿Qué nombre reciben las realidades creadas en un texto literario? Recuerden que es lo que estamos viendo hoy día. El título de la clase lleva ese nombre y son los diferentes tipos de espacios que crea la persona. Llevan un nombre. Pregunta 3. ¿Cuáles son los tipos de mundos más comunes? También los vimos. Explica brevemente los tres géneros literarios aprendidos en la guía anterior o en la clase anterior. Nombra tres características que pudiste apreciar del mundo cotidiano realista y cuál es la principal característica del mundo cotidiano de la ciencia ficción. Y por último dice, escribe dos breves relatos que no superen las 10 líneas, uno que corresponda al mundo cotidiano y uno que corresponda al mundo de la ciencia ficción. De esa forma, aparte de aplicar lo comprendido, van a hacer creación de lo que trabajamos el día de hoy. ¿Alguna duda al respecto, chicos? ¿Hay alguna duda al respecto, chiquillos, respecto a lo que trabajamos hoy? ¿O Esa quedó? pregunta, No, profe, profe, todo claro. Ya, perfecto. esa Dígame. pregunta, profe, que está planteando, van al cuaderno y después hay que mandárselas. Sí, mira, lo que pasa es que yo todavía no les he pedido que me manden nada, solamente estoy solicitando que ustedes vayan acumulando lo que hemos hecho en estas 4 clases, que son para las que a mí valen mucho, más que lo que hayan hecho antes. Yo, el día de mañana pasado, les voy a mandar un correo que se está haciendo a nivel institucional y en ese correo les voy a pedir que me envíen todos los trabajos que yo les solicite. ¿Ya? Ok, está claro. Perfecto. Chiquillos, Profesor, dígame, señorita. ¿eso
Dígame. Yo no tengo la guía anterior, ninguna. ¿Ya? Ni la 1, ni la 2, ni la 3. O sea, Ya. en general tengo esta solamente, porque las otras 2 clases, en la anterior no pude estar en la clase porque no tenía internet. Tuve Ya, problemas. escúcheme una cosita, antes que yo Pero entiendo no todo el... tengo su número tampoco. No, no, que los profes no damos el número. Yo, por ejemplo, como primero medio B, yo me contacto con mi Ya. curso y yo al curso donde usted corresponda le voy a enviar a su profesor todo nuevamente. ¿Qué curso es usted? Ya, perfecto. Primero y Ya. segundo D. Ya, ahora terminando esta clase, yo le voy a enviar nuevamente las 4 guías a sus profesores ¿Ya? respectivos para que se lo envíen a todos nuevamente y nadie se quede sin el material. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda, estudiantes? Profe, Dígame. yo tampoco tengo la guía porque yo ingresé hace poco. Ya, pues escuchó la respuesta. Yo la voy a enviar ahora, terminando la clase, a todos, a los diferentes grupos de curso. Métanse Ya, profe, a la gracias. página del Ya, colegio, Alonso, ahí está ni toda un la guía. problema. ¿Estamos Profesor, claros? Yasna, cuéntame. profe, Cuénteme. No, que le decía que soy Carolina. Perdón, Carolina, cuénteme. Todas las guías que usted tiene las subió a la plataforma de la página del colegio. Sí, son las mismas. Mira, yo les voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros, antes que comenzáramos las clases virtuales, hicimos 4 portafolios de trabajo aproximados por asignatura, ¿ya? ¿Qué es lo que he hecho yo? He retomado esos portafolios clase a clase. O sea, todas las clases que yo he trabajado hasta la fecha han sido clases que también se habían mandado los videos y las guías anteriormente. Yo no quise pasar materia nueva al tiro porque sentía que era súper importante avanzar con lo que teníamos postergado para después proyectar. Por lo tanto, las mismas guías que aparecen en la página del colegio y las guías que yo voy a enviar ahora nuevamente a los grupos de trabajo son las guías que tienen que tener respondidas hasta la fecha, que son las que yo voy a revisar también. ¿Ya? ¿Sí? Profesor, una gracias. consulta. Cuéntenme. Lo que pasa es que yo me metí ahora a la página, pero me sale solamente la guía número 1 de lenguaje y viene con un PowerPoint. Perfecto. No viene nada más. Entonces, por lo mismo, yo no pude sacar. Pero yo le acabo de decir a usted, o no me equivoco, que le voy a enviar a los grupos de curso. Sí, no, pero Ya. como estaban diciendo que la sacara de la plataforma, no están. No, ya, perfecto. Yo voy a enviar todo ahora. Me desconecto y envío eso a los grupos de curso. ¿Ya? Perfecto, gracias. Sí. Ya, Vale, profe, chiquillos, gracias por la clase. que estén muy bien. Yo espero que hayan entendido todo lo que trabajamos hoy. La próxima clase terminamos con los 3 otros mundos literarios que nos quedaron. ¿Ya? Vale, profe, gracias.